Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana, y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Cada semana nos esforzamos por traerles los mejores expositores, profesores de Biblia de diferentes países de Latinoamérica, y esta noche no es la excepción. Y vamos a empezar con un versículo que me ha gustado y me llama mucho la atención, que se trata de un rey que copiaba y leía todos los días las escrituras, y está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 19. Una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá a la mano y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y estos estatutos y los ponga por obra. ¿Qué dice que hacía? Que la escribía para sí mismo, que la leía todos los días y que, ¿para qué? Para que las cumpla y las ponga por obra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen hoy día cuando los alumnos les dejan una tarea en el colegio o en la universidad? Hacen copy-paste, ¿no? Entonces se van a la computadora, copian y pegan. ¿Y qué cosa hacíamos nosotros, los de la Guardia Vieja, antes del internet, antes de la computadora? Nos íbamos a una biblioteca, sacábamos un libro, veíamos en el fichero, lo leíamos, copiábamos, subrayábamos, devolvíamos el libro, sacábamos otro libro, copiábamos y después juntábamos todas las lecturas y hacíamos nuestro trabajo. ¿Cómo se aprende más? ¿Como es ahora o como hacíamos antes, ¿no? Lo mismo al leer la Biblia. ¿Cómo aprendemos más con la Biblia? ¿Con la Biblia con el celular o haciendo el devocional con la Biblia impresa, con un cuaderno al lado, comparando varias versiones de la Biblia, con tu Biblia de estudio, copiando y escribiendo tu enseñanza en un cuaderno? Hay una mayor riqueza y aprendizaje. Y ese es el propósito de las Sociedades Bíblicas Unidas, que la Biblia sea leída, que la Biblia sea estudiada, que la Biblia sea reflexionada, que sea interiorizada y que sea puesta por obra. Vamos a comenzar este tiempo entregándolo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra permanece para siempre, tu reino permanece para siempre, tu misericordia permanece para siempre. Señor, te pedimos para que seas tú dirigiendo este webinar de principio a fin, que dirijas al profesor César Morales, que le des de tu sabiduría, que lo dirijas con tu Espíritu Santo, y a nosotros dispón nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como cada semana tenemos 40 minutos de exposición. Siempre les pedimos que coloquen su país en el chat. Hacemos un sorteo de recursos al final del webinar y para que hagan sus preguntas a la persona que está renombrada como preguntas, que en este caso es nuestro hermano Rolando Villena. Rolando, para que saludes, para que te vean allí. Entonces, en el chat hacen las preguntas a nuestro querido hermano Rolando Villena de la Sociedad Bíblica de Bolivia para poder luego entrar después de la exposición a ese tiempo. Y quiero dar un saludo especial a los que se están conectando de Trujillo, de Perú, porque esta semana inauguramos una sucursal en Trujillo, así que damos también la bienvenida a los de Trujillo que están participando por primera vez en este webinar. Y vamos a presentar a nuestro expositor de esta noche, que es el profesor César Morales, que tiene estudios de nivel de posgrado en Biola University en California, en los Estados Unidos. Él es doctor en educación. También tiene estudio en el Queen's University of Belfast, en Irlanda del Norte. En este caso tiene una maestría en teología y a nivel universitario es licenciado en educación de la Universidad San Ignacio de Loyola y también es profesional en teología del Seminario Evangélico de Lima. Ha sido pastor de varias congregaciones
profesor de varios seminarios y facultades de teología en Perú, Ecuador y Argentina. Ha sido también director académico de la UCEL, de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, y actualmente es headmaster del Colegio San Andrés, del cual yo soy egresado, así que allí siempre saco cara por el Colegio San Andrés y tenemos al superintendente del Colegio San Andrés ahora haciendo una exposición con nosotros. Así que dejo a ustedes al profesor César Morales con la exposición La vida de Eliseo. Es su tiempo, profesor César. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas noches, estimados hermanos de toda Latinoamérica, por asistir a este tiempo y es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes estos momentos de reflexión de la Biblia. Voy a compartir mi pantalla y hacer la presentación respectiva del tema que vamos a trabajar. Eh, la vida de Eliseo, ¿no? Yo lo he subtitulado Un profeta que promovía la fe. Eliseo fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo. Su nombre significa Dios es salvación o Dios es mi salvación, lo cual ya establece eh, un poderoso mensaje, una personalidad importante con respecto a su relación con el Señor. Fue sucesor, Eliseo fue sucesor del profeta Elías y recibió, tal vez por nosotros algo lo más conocido, ¿no? La doble porción del espíritu de Elías cuando este último fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esta transición de liderazgo y la herencia espiritual que recibió son puntos cruciales en la vida de Eliseo. Mi acercamiento en esta noche es un acercamiento de índole pastoral y práctico. Espero que pueda llamarnos a todos a la reflexión y también a poner en práctica la fe que Eliseo promueve en otros, ¿no? Vamos a ver una característica muy importante en la vida de Eliseo, que es el que promueve la fe en otras personas. La primera, quiero resaltar tres eventos en la vida de Eliseo y quiero compartir con ustedes en esta noche. La primera o el primer evento es el que yo llamo la fe y una decisión radical. Eliseo fue un hombre que tomó una decisión radical que marcó un cambio en su vida. Y esas son justamente las decisiones que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos. Decisiones radicales que motiven cambios. Eliseo registra al inicio de su vida ministerial una decisión muy importante que él tomó y que yo quiero que ustedes me acompañen a leer en el primer libro de Reyes en el capítulo 19, versículos 14 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Está hablando Elías todavía. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató
y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El relato bíblico nos ubica casi al final del ministerio del profeta Elías, después de batallar duramente contra la idolatría del pueblo. Este profeta se ve enfrentado con la jerarquía de la realeza de la nación, es decir, los mismos reyes habían caído en idolatría, habían caído en corrupción y habían decidido matarlo. Es allí donde Dios le encomienda a Elías la última misión que tiene que realizar: encontrar a su sucesor. Un sucesor que Elías no iba a buscar, sino que simplemente iba a encontrar por el designio del mismo Dios. Ahora, la historia no se centra en Elías, sino en este hombre Eliseo, y en su actitud frente a la gran decisión de seguir a Dios o mantenerse en el anonimato de la vida. El texto bíblico nos muestra dos implicancias que que Eliseo tuvo que asumir frente a la decisión radical que él tomó, y nos orienta a enfrentar esas mismas implicancias el día de hoy. La primera implicancia que yo quiero tratar con ustedes en este relato es la que se encuentra en los versículos 19 y 20, y yo la entiendo como la comprensión de su llamado. Es decir, una decisión radical implica entender el objetivo del llamado. Quiero que todos imaginemos la escena. Elías se acerca a Eliseo, quien está trabajando, pues está en medio de su labor cotidiana, ¿no? Estaba arando el campo. El tiempo en donde se registra este relato es un tiempo en donde la sociedad era una sociedad altamente agrícola, así que el trabajo que estaba realizando Eliseo era el trabajo que realizaban muchas personas de su tiempo y era algo muy común. Eliseo, sin duda, era un hombre trabajador, empeñoso, esforzado. ¿De dónde se deduce eso? Pues justamente del texto que nos dice que él araba con 12 yuntas y él mismo llevaba la última. Es decir, habían yuntas de bueyes que estaban en cola y él llevaba la última de las yuntas. Manejar una yunta de bueyes, yo personalmente nunca lo he hecho. No sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de arar así, ¿no? Debe ser bien difícil mantener a los animales rectos en el surco, pero Eliseo araba con 12 yuntas. Entonces, la Biblia no nos explica si las yuntas han ido paralelas, avanzando en diagonal, o todas van en fila. La idea es que Eliseo manejaba esas 12 yuntas y nos muestra a un hombre trabajador, ocupado, ¿no? No estaba, no estábamos hablando de un hombre que piensa en cosas superfluas de la vida, como el descanso, como la meditación, como la reflexión, que tal vez nosotros pensamos ahora, ¿verdad? O sea, pensamos que trabajar es lo que tenemos que hacer siempre y no tenemos tiempo para descansar, para meditar, ¿no? Una persona típica como los que estamos aquí seguramente y que siempre empezamos nuestra semana o nuestro año preocupados por el sostenimiento diario, preocupados por el trabajo que mantener, preocupados por la salud que hay que cuidar, preocupados por muchas cosas importantes, pero no enfocados en lo que es lo realmente importante: tu llamado, tu vocación o tu propósito. La Biblia muestra a Eliseo, un hombre común y corriente, preocupado por sus asuntos, haciendo lo que todos hacen, enfocado en su propio mundo, pero lejos de su propósito mayor. Es allí donde aparece Elías y realiza un acto bastante significativo. Se acerca a Eliseo y le coloca su manto encima. Tal vez nosotros no entendemos fácilmente esto porque no pertenece a nuestra cultura occidental y contemporánea, ¿no? Pero el colocar el manto sobre otra persona era la expresión simbólica de dejarte el lugar a ti. En otras palabras, al colocar Elías el manto sobre Eliseo, le estaba expresando que deseaba que él fuera su sucesor,
y lo llamaba en ese momento a tomar ese lugar. Eliseo comprende inmediatamente el acto simbólico. Así es, comprende su propósito en la vida, comprende la razón de su existencia. Eliseo tenía que servir a Dios. Eliseo se va a colocar al frente de una encrucijada, frente a una decisión. ¿Se mantiene ocupado en sus actividades importantes o decide dar un paso de acuerdo con su propósito en la vida? La decisión no debe haber sido fácil. Dejar esa gran responsabilidad de arar un campo con 12 yuntas de bueyes. Pensar en el sostenimiento familiar, pensar en quién haría ese trabajo. Si yo me voy, ¿quién lo va a hacer? Pensar en que se necesita más tiempo para tomar decisiones trascendentales, ¿no? Porque para tomar una decisión que cambie la vida, nosotros siempre esperamos un tiempo, etcétera. Pero una decisión radical demanda una acción radical. En el momento en que Eliseo entendió su propósito, decidió actuar de acuerdo con ese propósito y decidió seguir a Dios. A mí me llama mucho la atención una anécdota que contó John Maxwell con respecto a uno de sus mentores que se llamaba John Wooden. John Wooden, que era entrenador de básquetbol, tenía una cita que decía así: hay una decisión que tomar en cada momento de tu vida. Así que asegúrate de que al final del día la decisión que tú tomes sea la que te forme a ti como persona. Poderosas verdades que impactan las vidas. Las decisiones que yo tomo, las decisiones que tú tomas, te forman como persona. Así es. No hablo de decisiones de comida o decisiones de vestido, sino las decisiones de carácter, de jerarquía de valores, de hábitos, de comportamiento. Eliseo se enfrentó a la decisión de su vida: seguir haciendo lo importante o comenzar a hacer lo mejor. Yo creo que el trabajo es importante, el dinero es importante, la familia es importante, la salud es importante, pero lo más importante de todo es saber tu propósito en la vida. Lo más importante es saber para qué estás en este mundo. Eliseo lo supo en el momento en que Elías le puso el manto encima. Él estaba llamando a un profeta de Dios. No estaba llamado Eliseo a ser un labrador que usaba una yunta de bueyes, que por cierto no era nada malo, no era nada malo el ser agricultor, pero él estaba llamado a ser y a hacer algo diferente. Durante los años de nuestra vida, nosotros hacemos muchas actividades, pero ¿cuántas de ellas son realmente importantes y van de acuerdo con el propósito, con el llamado o con la vocación que cada uno de nosotros tenemos? A veces la profesión que hemos seguido no está de acuerdo con el llamado que tenemos. A veces los hábitos que tenemos no están de acuerdo con el propósito que nosotros decimos tener. ¿Cuánto de eso realmente cumple con el propósito de nuestras vidas? Cumple con lo que el Señor nos llama a hacer. Estamos llamados a enfocarnos en lo que realmente es importante, en nuestro llamado o nuestra vocación. Pero lo interesante de este asunto es que nuestro llamado o vocación no tiene necesariamente que ver con nuestra profesión, sino con nuestra relación. Así es, con nuestra relación con Dios. Dios a través de Jesucristo nos invita a tener una relación con Él, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Eliseo
toma una decisión difícil. Eliseo toma una decisión diferente, seguro, para los hombres de su tiempo. Las decisiones que nosotros tomamos son de dos tipos: decisiones que preparan o decisiones que reparan. Las decisiones que preparan son aquellas que sientan los fundamentos de tu vida. Las decisiones que preparan son las que sientan los fundamentos de tu vida, forman tu futuro, orientan, ¿no?, tu vida. Pero las decisiones que reparan son aquellas que corrigen los errores realizados el día anterior. ¿Cuál de estas decisiones son las que más frecuentemente tomamos? Decisiones que apuntan a cambios, decisiones que corrigen lo hecho el día anterior. Eliseo decidió tomar una decisión que preparaba, es decir, decidió seguir la vocación que se le presentaba por delante y decidió no quedarse en la rutina del día a día, sino que hace algo importante con su vida, darle orientación y un objetivo. La segunda implicancia de la decisión de Eliseo se encuentra en el versículo 21 y es la que yo llamo: una decisión radical implica dar pasos lejos de tu seguridad. Si leemos el versículo 21, dice lo siguiente: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Observa la escena que hay. Eliseo entiende que hay que tomar una decisión radical, seguir a Dios o quedarse en la misma rutina de siempre. Entonces elige seguir a Dios. Pero eso necesita acciones concretas. No hay que confundirse con la emoción de un día, la ilusión de lo pasajero. Hay que hacer algo radical. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó una de las yuntas de bueyes que estaba usando, o sea, una de sus herramientas de trabajo. Mató a los bueyes, hizo una gran parrillada, un gran asado, ¿no? Tomó el arado que estaba usando, es decir, las maderas, los cortó e hizo una cocina para cocinar a los bueyes. Hizo así su comida de despedida. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? En palabras más populares, decidió alejarse de su comodidad, de su seguridad, y se orientó a cumplir con su llamado. Quemó los arados, sacrificó los bueyes, dejó la herencia de su familia atrás, dejó todo lo que conocía y amaba. Y Eliseo nos muestra que para dar un paso hacia el destino que nosotros tenemos que dar un paso lejos de nuestra seguridad. La tentación usual que nosotros tenemos al tomar decisiones es no querer asumir las consecuencias. Por ejemplo, decidimos hacer una dieta, pero no queremos dejar de comer, o no queremos hacer ejercicio. Decidimos emprender una empresa nueva, pero no ponemos nuestro tiempo y corazón en eso por temor a fracasar. Decidimos darle más tiempo a nuestra familia, pero no nos desprendemos un segundo del trabajo. Decidimos amar a nuestro cónyuge, pero no dejamos los coqueteos con personas o compañeros de trabajo. Decidimos ahorrar, pero no dejamos de dar esos gustitos que nos hacen gastar cotidianamente. Eliseo no quería volver a la vida antigua. Eliseo no quería dar un paso atrás. Eliseo no quería ser tentado por la comodidad. Quiso ser consecuente con esa acción radical. Eliseo tomó una decisión, lo hizo de manera radical y coherente, y las consecuencias fueron inimaginables. Eliseo se convirtió en un profeta ejemplar porque decidió seguir el llamado de Dios y no dudó en enfocarse a eso con todas sus fuerzas y corazón. Cuando tú tienes un llamado, ¿haces como Eliseo? Cuando tenemos un llamado de Dios o entendemos cuál es nuestra vocación,
Hacemos como hizo Eliseo, tomamos una decisión radical, quemamos las yuntas de bueyes para no volver atrás, o estamos pensando en nuestra seguridad antes que en nuestra vocación. Hay un segundo evento que yo quiero compartir con ustedes acerca de la vida de Eliseo, y es que Eliseo nos muestra la fe y una acción radical. Ahora, algo interesante en Eliseo es que Eliseo es un profeta que promueve la fe. No necesariamente Eliseo muestra actos de fe, sino que él promueve la fe en otros. Es un vehículo que Dios usa para promover la fe o demostrarla. Durante el tiempo de pandemia seguramente hemos tenido innumerables historias que han sido muy tristes. Personas que se han enfermado, que han invertido sus ahorros para curarse y tal vez han fallecido o han perdido a familiares como causa de la pandemia. Personas que nosotros ya no vemos ahora, personas que han sufrido mucho y personas que vienen a buscar consejo. Cuando estas personas se acercan a buscar consejo y ayuda, ¿qué es lo que nosotros les decimos? A veces nuestra tentación es darles respuestas espiritualizantes, llamo yo. Decirles a ellos, mira, comienza a orar, pídele a Dios que te provea de los recursos necesarios. No está mal orientarles hacia la fe, pero a veces esas respuestas no son una respuesta concreta a una necesidad partiendo desde nuestra fe. Yo le diría lo mismo, y eso es algo difícil de cambiar. La situación es compleja frente a cada necesidad y no tenemos pues un manual para poder responderlas a todas. Pero ¿qué crees tú que Dios le diría a una persona en necesidad? Hay un texto bíblico en la vida de Eliseo que nos muestra qué es lo que Dios responde ante la necesidad y utiliza a su profeta como el vehículo para desarrollar la fe. El texto se encuentra en Segunda de Reyes 4, versículos del 1 al 7, y encontramos el relato así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas tus vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían sus vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Sabes una cosa? Mientras yo leía este pasaje, me preguntaba, ¿qué es lo que Dios le podría decir a una mujer en necesidad, a un hombre en necesidad, a una persona como tú o como yo que estamos pasando por una situación desesperada y no sabemos qué hacer? Pero lo que encontré mientras leía la Biblia realmente me sorprendió. Hay que ponernos en contexto. El profeta Eliseo es el que predica el mensaje, bueno, está allí como un referente del mensaje de Dios al pueblo judío en ese tiempo. Una mujer clama a él, es decir, lo llama porque necesita ayuda. Ahora, es un grito de desesperación.
Le cuenta la historia de su marido muerto, de las deudas que le vienen encima y de la imposibilidad que tiene de pagar. Incluso aún más, le cuenta que no puede conseguir alimento. Dios entonces actúa por medio de Eliseo. Dios, por medio del profeta, le da tres mandatos. Fíjate bien, el primero de ellos es el mandato de los recursos. Le dice a la mujer, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, no pocas vasijas. Este es el mandato que tiene que ver con los recursos. Dios envía a revisar lo que tiene, pero también lo que puede conseguir. ¿Sabes lo que este mandato le enseñó a la mujer y creo que nos enseña a nosotros? Nos enseña que Dios no opera inmediatamente, no porque no quiere, no puede hacerlo, sino porque no quiere darnos la idea errada de que Él provee mientras nosotros nos quedamos como personas pasivas. A veces nuestra idea es esa. Pensamos que Dios va a obrar cuando nosotros nos quedamos tranquilos. Muchas de nuestras respuestas pueden tender a eso. Respuestas espiritualizantes en donde decimos ten fe y quédate quieto que Dios va a actuar. Pero en este caso, Eliseo muestra que no es así. Dios le pide a la mujer, por medio de Eliseo, consigue vasijas. Dios le pide que la mujer se consiga recursos que no la iban a endeudar más, sino elementos que podía usar para recibir la bendición de Dios y que luego ella podría devolver. Dios orienta a la mujer hacia lo que tiene porque es allí donde Dios comenzará a sacar a esta mujer de la crisis. A veces nuestras expectativas de lo que Dios puede hacer nos llevan a mirar hacia afuera, hacia lo desconocido, buscando una acción sobrenatural, cuando en este caso Dios lleva a la mujer a mirar hacia lo común, hacia lo que tiene y puede usar. Seguramente has oído esa historia humorística que ya se ha contado del pedido de auxilio que un hombre hace mientras se ahoga en el mar. Es un cristiano, no voy a decir de qué denominación, pero él se estaba ahogando en el mar. Entonces grita, Señor, sálvame, no quiero morir. Y se estaba ahogando. Aparece entonces una lancha tripulada por unos jóvenes que estaban a unos metros y le extienden la mano. Y él los rechaza y dice, Señor, sálvame, yo quiero que tú me salves. Se acerca luego un salvavidas nadando y le lanza una boya de flotación. El hombre rechaza la ayuda porque es un buen creyente y sigue gritando, Señor, sálvame. Siente que se ahoga, ya no tiene fuerzas. De repente al costado le cae una soga, una cuerda, que un grupo de personas le ha lanzado desde la orilla. Él toma la soga y la lanza lejos de él, porque es un buen creyente y confía en Dios. Y grita, Señor, sálvame. Luego de eso, tristemente, se ahoga. Cuando llega al encuentro con su Señor, el hombre estaba muy resentido con Dios, porque no lo había rescatado, y se lo manifiesta, y le dice, Dios, yo confié en ti, y tú no me salvaste. Y Dios le dice, Hijo mío, te envié mi ayuda por medio de la lancha, por medio del salvavidas y por medio de la soga, y tú las desechaste todas. Dice un versículo muy interesante para mí en el libro de Job. Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros no entendemos. Dios nos lleva a mirar lo común. En el relato que estamos viendo, Dios le dice a la mujer por medio del profeta, busca más recursos de los que tú puedes ahora obtener, no pocos. Comienza actuando con la fe de la mujer, esperando que pueda hacer algo grande. Si hubieras estado en los zapatos de la mujer, ¿cuántas vasijas habrías pedido? Yo te confieso que tal vez habría pedido muy pocas, unas 5 o unas 6. ¿Por qué? Porque pedir vasijas a los vecinos era mostrar que tú te encontrabas en necesidad, y eso de verdad
no es algo bueno, ¿no? No es algo agradable. Sentimos que es un poco de vergüenza, pero ahí tenemos que darnos cuenta que el tamaño de nuestra fe determina nuestra acción. Hay un segundo mandato que el profeta le da a la mujer y es el que yo llamo el mandato del enfoque. Le dice, enciérrate tú y tus hijos y comienza a llenar aceite en las vasijas. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle a la mujer por medio del profeta con este mandato? Enfoque. Así es, enfoque. Dios no desea que nos distraigamos, que la mujer se haya distraído con lo que tenía que hacer mientras Él opera un milagro. Dios quería ver la actitud de fe, confiando en Él y trabajando en el propio sostenimiento. Le dijo a ella, enciérrate tú y tus hijos y enfócate en lo que Dios va a hacer. Dios no busca gente ociosa, gente que se desvíe de sus prioridades cuando Él va a hacer lo que tiene que hacer. La situación de la viuda era una situación de crisis que demandaba priorizar el tiempo y las actividades para salir de la situación. ¿Quieres que Dios opere un milagro? Yo también. ¿Y qué es lo que Dios nos enseña con esto? Sigue trabajando, sigue orando, sigue esforzándote, sigue haciendo tu labor. No es tiempo de distraer. Y el tiempo en el que vivimos es el tiempo de mayor distracción de nuestra cultura occidental. En el año 2015, Christianity Today publicó una estadística en donde decía que el promedio de atención de las personas había bajado de 12 segundos en el año 2000 a 8.75 segundos en el año 2015. Es decir, cada 8.75 segundos nuestra mente se distrae por un nuevo estímulo, un estímulo visual mayormente. Mientras hacemos cualquier actividad, estamos pendientes del zumbido o el sonido de un nuevo mensaje llegando a nuestro celular o a nuestro WhatsApp. Probablemente algunos de nosotros estamos ahorita escuchando esta conferencia y estamos con el WhatsApp enviando mensajes también. Así es, estamos en una cultura de distracción. Cuando llevamos eso a la vida cotidiana, no somos consecuentes con el deseo de comenzar y terminar algo. Somos entusiastas en comenzar, pero somos pocos los que llegamos a terminar. Somos proclives a pedirle al Señor, incluso esperar un milagro, pero no somos consecuentes con esperar expectantes, algo que sucede muchas veces en nuestros servicios de oración. Ponemos los motivos, oramos y nunca más esperamos para saber si es que Dios contesta. A veces nuestra relación con Dios se torna así. Dios llamó a la mujer a que se enfocara en lo que él iba a hacer. Y Dios le dio a la mujer un tercer mandato por medio del profeta, que es el que yo llamo el mandato del disfrute de la bendición. Así es. Después de haber obrado el milagro, el Señor le dice, vende el aceite, paga tus deudas y vive de lo que quieres. Dios le orienta a disfrutar de la bendición que él mismo ha provisto. Es un milagro. Sin embargo, las prioridades están establecidas. Paga tus deudas y vive de lo que quede. El milagro del Señor tiene un fin específico, saldar las deudas de la viuda. El milagro no estuvo dirigido a darle a la viuda riquezas o sacarla de la pobreza. No, probablemente la viuda siguió teniendo o viviendo situaciones económicas apremiantes. El milagro estuvo dirigido a algo específico. Una enseñanza interesante que podemos ver en el texto es justamente la, lo que hace el Señor con estos milagros. En este tiempo, o en el tiempo de Eliseo, perdón, seguramente había muchas viudas, mucha necesidad, pero Dios no hizo milagro con todas ellas. ¿Es un Dios injusto? No, es un milagro para que aprendamos algo. No es una norma que siempre va a suceder. Dios utiliza este hecho para mostrar a la viuda y a la gente de su tiempo que Él está atento a las necesidades de las personas, de aquellos que le buscan y piden ayuda al profeta de Dios. El tercer evento en la vida de Eliseo, que me llama mucho la atención y promueve mi fe, es el que yo llamo la acción exterior demuestra tu fe interior.
En el Perú, creo que es una situación particular, porque hay una anécdota con un futbolista que hace muchos años acuñó una expresión que dice así: la fe es lo más lindo de esta vida. El futbolista mencionó esta expresión después de un partido de fútbol que había terminado y fue como un eslogan que se convirtió incluso en una canción, pero es una fe popular, la fe por la fe misma. Fe en quién o en qué nunca se dijo, simplemente la idea era tener fe. Lo inconveniente de esta situación es que este concepto de fe no solamente nos anima a continuar sin tener un porqué, sino que también nos obliga a sentir ese terco deseo de pensar en que algo bueno va a venir sin saber por qué razón y quién lo va a hacer. La fe que enseña la Biblia no es esa, es una fe diferente. Y hay un hecho en la vida de Eliseo que me llama mucho la atención y está en un pasaje en Segunda de Reyes capítulo 13 versículos 14 al 19 y luego el versículo 24 y 25. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los hijos de Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Como vemos, el profeta Eliseo se encuentra ya al final de su vida y de su ministerio. El relato nos ubica casi al final de sus días. Dice ahí el texto: estaba enfermo de la enfermedad que murió. Nos hace notar entonces que él ya está preparándose para su partida. Eliseo era uno de los profetas más reconocidos por el pueblo de Israel, había sido instrumento de Dios en numerosas hechos milagrosos, había desafiado a las autoridades políticas de su tiempo a confiar en Dios antes que en sus propias fuerzas, pero ahora ya mayor, el profeta se había retirado a vivir solo. Es allí donde el relato lo sitúa. El texto bíblico también nos ubica en medio de un contexto de guerras y de invasiones que el pueblo de Israel estaba atravesando. Eran tiempos muy difíciles, pues no solamente se vivía en medio del temor por las invasiones, el saqueo y la muerte de parte de potencias extranjeras, sino también porque el pueblo no tenía un liderazgo confiable que los animara en esos momentos difíciles. Suena un poco similar a lo que pasa en Latinoamérica en estos tiempos, ¿verdad? Siria, la gran potencia extranjera de la antigüedad, se había levantado como una amenaza más letal, la amenaza más letal de su tiempo, y su ejército iba conquistando pueblos y terrenos a su paso, sembrando la muerte y destrucción. Se produce entonces un encuentro entre Eliseo y el rey Joás, quien viene de la ciudad de Samaria, y que nos muestra claramente que las acciones exteriores son el reflejo de la fe interior. Este encuentro posterior diálogo entre los personajes, yo lo he dividido en escenas que me ilustran a mí y espero que a ustedes también la importancia de la fe, pero no solamente tener fe, sino enfocarla en una base más firme y evaluar la concordancia entre lo interno y lo externo de nuestras convicciones y acciones. La primera escena es la que yo titulo: tu necesidad muestra tu convicción.
Eliseo está en su casa, alejado de la gente, enfermo, probablemente realizando las labores mínimas de sobrevivencia que un anciano puede realizar, y de repente aparece un personaje muy conocido para la localidad. Es el rey Joás, quien ingresa súbitamente a su cabaña y llorando le exclama: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, esta es una expresión que ya había sido utilizada por el mismo profeta. Eliseo es el que dice lo mismo cuando él vio que su maestro Elías fue arrebatado al cielo. Eso está al inicio del libro de Segunda de Reyes. Los comentaristas sostienen que esta es una expresión de sorpresa y ayuda ante la aparición de un poder tan grande que no se puede resistir. Joás ingresa llorando, presa del temor ante la llegada de los sirios y la imposibilidad de presentarles batalla con algún ejército. Joás considera a Eliseo un profeta de Dios y busca ayuda con su consejo y acciones. Es probablemente que Joás veía en Eliseo un apoyo de parte de Dios para su fuerza militar, ya muy debilitada, y mientras Eliseo vivía, tenía pues el apoyo de ese profeta, los caballos, los carros suficientes, pero sobre todo el apoyo de alguien que estaba vinculado con Dios. Pero al morir Eliseo, él quedaría sin defensa y sin armas. Tenía que estar agradecido al profeta porque si nosotros leemos la historia, nos daremos cuenta que fue Eliseo quien unge a Jehú, el padre de Joás. Es decir, el hecho de que él fuera rey, Joás fuera rey, se debía en gran parte al profeta. Y probablemente de ahí salen las palabras de cariño y de afecto. Padre mío, que le dice en el versículo 14. Además, la frase lo pone en una posición de respeto y autoridad que Joás tenía ante Eliseo como profeta del Señor. Joás estaba desesperado, busca ayuda de Eliseo, busca el apoyo y va donde el profeta. Va a buscar al lugar correcto. Es importante ver eso. A veces cuando nosotros tenemos una necesidad grande, no buscamos en el lugar correcto, sino que tendemos a buscar simplemente en alternativas que pueden ser razonables, pero no necesariamente son las que van a satisfacer lo que nosotros necesitamos. Una segunda escena del diálogo entre Eliseo y Joás es la que yo llamo la respuesta de Dios que prueba tu convicción. Ante la súplica y el llanto de Joás, el profeta Eliseo le proporciona una salida que parece sorpresiva. Le dice: toma un arco y unas flechas, ¿no? El rey Joás hace eso, le dice: pon tu mano sobre el arco, abre la ventana, lanza una flecha, y él lo hace. El rey obedece las instrucciones al pie de la letra. El oriente, hacia donde va la flecha, era la dirección donde hacía falta la victoria sobre Siria, porque ese es el territorio que Israel había caído, ¿no? Había perdido a manos del enemigo. Cuando la flecha fue tirada, el profeta anuncia que se trataba de una flecha de victoria de Jehová contra Siria en Afec. Este acto era una ayuda visual para que Joás entendiera que Dios iba a obrar. Era un símbolo, pero había algo más. La victoria era un don de gracia de Dios, porque la flecha de victoria pertenecía al Señor. Dios iba a responder de manera simbólica el pedido de auxilio. Pero Dios también le estaba mostrando a Joás que él mismo tendría que hacer algo. La escena continúa. Joás recibe la ayuda del Señor por medio de un símbolo. Eso fortalece la fe. Ahora, el recibir un símbolo de parte de Dios no es una regla. Cuando alguno de nosotros puede haber recibido la confirmación de su fe mediante un acto, no significa que así va a ser siempre, sino que es simplemente la misericordia del Señor. Joás recibe un símbolo, recibe el símbolo de la fe. Dios te va a liberar. Pero pasamos a la tercera escena, la que yo titulo La convicción se demuestra con la acción. Ahora hay un pedido adicional del profeta. Le dice: toma las saetas, y cuando el rey las hubo tomado, le pide: golpea la tierra.
Joás golpea la tierra 3 veces y se detiene, y Eliseo se enoja tremendamente porque le dice, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, Siria no hubiera quedado libre. Pero al golpearla 3 veces, solamente vas a vencer a Siria 3 veces, en tres batallas. Si el rey hubiera sabido el significado de las saetas, probablemente había golpeado más, pero simplemente Eliseo le pide un acto de fe que podía haber sonado tonto, el pedido de un anciano que simplemente le pide hacer algo. Joás golpea 3 veces y eso queda plasmado en el relato. La fe de Joás no se demostró con la acción. Él tenía que hacer algo. Dios lo iba a liberar, pero Joás tenía que enfrentar al ejército sirio. El Señor le pide, por medio de Eliseo, que haga algo práctico. Sin embargo, ese pedido no es entendido correctamente por Joás y queda como algo insuficiente. Joás tal vez tenía fe, porque no era un rey idólatra, era un rey que confiaba en Dios, era un rey que conocía a Dios. Joás era un hombre que probablemente se esforzaba por comprender al Señor y hacer su voluntad, pero su fe queda registrada como no suficiente. A veces nosotros somos confrontados a tomar decisiones desagradables, somos requeridos a dar malas noticias, somos llamados a responder acerca de nuestra fe en escenarios no amigables o somos criticados por nuestras creencias o actitudes. Y allí somos llamados por Dios a cumplir nuestra vocación o nuestro llamado. ¿Qué nos enseña la vida de Eliseo? Eliseo es un profeta antiguo. Es un profeta que, si nosotros buscamos en la escritura, no tiene un gran mensaje de Dios. No tiene discursos grandes como Isaías, como Jeremías. No fue un gran predicador. Fue un hombre que promovió la fe de los que le rodeaban. Y creo yo que ese es el llamado de muchos de nosotros. El llamado de promover la fe de los que nos están rodeando. Estimados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo y espero que la reflexión de hoy les haya motivado a preguntas tal vez, pero también a una reflexión personal en la vida de cada uno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor César. Me quedo con lo que compartió al inicio de que Eliseo tomó la decisión de prepararse, de tener una orientación, de tener un objetivo por delante, una vocación por delante, que es lo que hemos aprendido en esta noche. Y antes de pasar a las preguntas, vamos a presentarle los dos diplomados que tenemos por venir, que también tiene que ver con esta decisión de prepararse, de formar nuestro futuro. Y en este caso tenemos dos diplomados estrella. Digo que son dos diplomados estrella porque son los diplomados que más asistencia tenemos. Y tenemos el diplomado de consejería familiar, ¿no? Diplomado internacional de consejería familiar con profesores de diferentes países. Tenemos allí lo que es la currícula, la familia como sistemas, las relaciones intrafamiliares, psicología del niño, del adolescente y el joven, la atención del trauma y la resolución de la violencia familiar. Y el otro diplomado que tenemos también es el diplomado de Nuevo Testamento. Allí tenemos dentro de la currícula Evangelios de Marcos y Mateo, la obra lucana, Lucas y Hechos, la literatura apócrifa y otros cánones, introducción a la literatura y cartas paulinas, las cartas generales y la obra joánica con el Evangelio de San Juan y Apocalipsis. Todos estos diplomados los hacemos en forma sincrónica a través de la plataforma de Zoom y también los hacemos en forma asincrónica, es decir, hay una plataforma que se llama Campus Bíblico, que es donde se suben todas las lecturas, los contenidos, los videos de las clases, el PowerPoint, de tal manera que si no puede asistir usted un sábado a su clase, puede hacerlo cualquier otro día durante la semana. Allí tienen los contactos de los diferentes países para que puedan solicitar cada uno de ustedes información.
Y también tenemos para ustedes, eh, les voy a pedir a Ronald que comparta. Hemos puesto una nueva sección en estos webinars cada semana y vamos a compartir un texto bíblico en Reina Valera 60 y Reina Valera contemporánea. Ponemos mi Biblia favorita en el lenguaje de hoy, que es Santiago 1, 16 y 17. En la Reina Valera 60 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en la Reina Valera contemporánea, este mismo pasaje dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Reina Valera contemporánea. Ahora sí, pasamos al tiempo de preguntas. Es tu tiempo, Rolando. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, profesor César. En verdad, creo que esta noche hemos tenido más que una exposición, un tiempo de reflexión y de autoevaluación para cada uno de nosotros en lo que es nuestro ministerio. Tengo una pregunta inicial que podemos lanzarnos para poder analizar esto, profesor, y dice de la siguiente manera esta pregunta. Vamos a Explíquenos un poco, profesor, sobre este dato. Dice, se ve que el profeta Eliseo no es un predicador. Es medio raro escuchar que no es un predicador. Se lo ve empujando las cosas, que se lo ve ejecutando y Así es. haciendo. Bueno, ¿qué Ajá. clase de profeta hoy en día leemos nosotros? ¿Estamos tan equivocados? Muchas gracias por la pregunta, hermano Rolando. Justamente eso es uno de los aspectos más interesantes que hay de Eliseo. Es el profeta que no predica. Si ustedes han visto a los otros profetas del Antiguo Testamento o los grandes profetas del Antiguo Testamento como Isaías, como Jeremías, Ezequiel, ¿no? Daniel mismo, tiene visiones, tiene oráculos, tiene llamadas de atención, tienen un montón de discursos que nosotros tomamos, bueno, lógicamente porque son palabra de Dios, pero Eliseo es uno de los profetas diferentes, es el profeta que no habla, es el profeta que no menciona, ¿no?, ningún discurso de llamado al arrepentimiento como lo hacen los otros. O sea, Eliseo es el profeta que se diferencia de todos porque él justamente promueve la fe con sus actos. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Yo quisiera sugerir, ¿no? No es que tengo la verdad, pero quisiera sugerir que muchos de nosotros somos llamados a ese ministerio. El llamado profético de muchos no consiste en estar delante de todos predicando la palabra de Dios, no consiste en estar delante de todos estando en la vitrina, ¿no?, en la parte principal, sino en ser profetas que promueven la fe, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras preguntas, nuestras conversaciones. Ese es el llamado profético de Eliseo. Y quisiera terminar diciendo, siendo un profeta que no predicó tanto, tal vez nada, es uno de los profetas que la Biblia resalta como el que Dios utiliza para hacer grandes milagros. Entonces, la esperanza de la obra de Dios no solamente está en aquel que predica la palabra, sino es en aquel que vive la palabra. Ese también, hombre o mujer, es el vehículo que va a utilizar el Señor para hacer grandes milagros en nuestras sociedades. Gracias, profesor, por esta respuesta. Y tengo una segunda pregunta, dice. Para dar un buen paso, iniciamos así, dice, un afecto de seguridad que, oye, todos buscamos, ¿no? Tenemos seguro de vida, buscamos todo, ¿no? Queremos equivocarnos. Pero en este caso, Eliseo se despojó de sus herramientas más cercanas. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? ¿Es posible esto desde el punto pastoral?
¿Hay este tipo de siervos hoy en día con esta vocación? Bueno, yo creo que las aplicaciones contemporáneas tienen que ser hechas con el debido cuidado. Eliseo nos muestra un ejemplo. En su tiempo era necesario dar ese paso de fe. Y creo que lo que yo he mencionado es lo que yo repetiría. Cuando uno encuentra la vocación, da un paso hacia la vocación y debe de ir alejándose de su seguridad. No quiero decir con esto que al que es llamado a Dios en estos tiempos, el llamado al ministerio pastoral o al ministerio de la iglesia, tiene que renunciar a todo, porque las realidades son diferentes en cada lugar y para cada persona. No quiero decirte renuncia a tu trabajo y ve a la iglesia cuando tienes deudas por pagar o tienes una casa que estás pagando a plazos o tienes hijos que mantener en la escuela. Creo que no es esa la opción. Lo que creo que tenemos que hacer es darle muestras a Dios de que nosotros estamos orientados a nuestro llamado. Y ahí están los elementos prácticos que yo mencioné, ¿no? Empezamos algo, pero no estamos dispuestos a ceder algo. Queremos hacer dieta, pero no dejamos de comer. Queremos comprarnos algo, pero no comenzamos a ahorrar. Entonces, queremos ir hacia nuestra vocación, pero no damos paso de fe. Prácticos, bueno, tú eres llamado, hombre o mujer, al ministerio, uno de los pasos prácticos que tienes que hacer es ponte a estudiar, ¿no? Segundo, comienza a involucrarte más y comienza a distribuir mejor tu tiempo. O sea, esos son pasos prácticos, prácticos para alejarse de nuestra comodidad. Ya me alejo del tiempo libre, entre comillas, que tengo. No significa que dejes a tu familia, pero sí, ese tiempo libre ahora lo tendré que utilizar para algo más. Entonces yo diría eso más que digamos, una respuesta muy estricta, ¿no? Deja todo. Creo que sería demasiado aventurado dependiendo de la realidad de cada uno. Gracias, profesor. Bueno, aquí había una pregunta que debería estar ligada, pero prácticamente usted ha dado una respuesta. Decía, la decisión que tomó Eliseo nos hace notar, dice, que el ministerio pastoral hoy en día no se debe llevar a cabo de una forma bivocacional. Oh, bueno, yo creo que allí hay una posibilidad de error. Lo que menciona Eliseo, lo que menciona la Biblia sobre Eliseo, no es una normativa para nosotras las personas del Nuevo Testamento. Es un ejemplo de lo que hizo Eliseo. La Biblia nos enseña por el ejemplo de la vida de Eliseo, pero no nos expresa que ese texto es normativo, porque Eliseo se dedica a ser profeta. Ahora, hay una distancia muy grande entre lo que era ser profeta en el tiempo de Eliseo y lo que significa ser pastor en el tiempo nuestro. Entonces no podemos igualarlo, ¿no? Tengamos cuidado, ¿no? Entonces, el texto que nos manifiesta que Eliseo dejó todo, significa que los que son llamados al ministerio deben dejar todo. Creo que es una inferencia que es demasiado aventurada. La hermenéutica no nos dice eso, y es más, yo preguntaría, ¿no? Ese texto que nos habla acerca de Eliseo es un texto, yo hago siempre esa pregunta a los estudiantes de hermenéutica, ¿es un texto descriptivo, es decir, describe lo que pasó, o es un texto normativo? Significa que todos lo tenemos que cumplir. Entonces, yo creo personalmente que texto es descriptivo, nos enseña un principio, pero no significa que es una orden. Muchas gracias. Tengo una pregunta más. Y bueno, estaba mirando un poco las notas y usted nos ha hablado de los recursos, el mandato de los recursos. Y esta pregunta iría ya, aunque estoy entendiendo que no es de poca fe, porque le dice, ve a pedir vasijas, pero no pocas, le dice, ¿no? Ujú. Y la pregunta es interesante, y bien interesante, habría que verla. Y dice así, esta pregunta la voy a ver un poquito más, dice, si el hijo, en vez de decirle a su madre, llame más vasijas, hubiera ido a conseguir más vasijas adicionales,
¿Hubiera cesado el aceite de todos modos o hubiera continuado el flujo de aceite? Bueno, esa es una pregunta hipotética, y mi respuesta tiene que ser hipotética también, ¿no? Eh, yo creo que el hijo pidió las vasijas hasta donde pudo pedir, y hasta ahí es donde Dios iba a dar. Nuevamente, el texto es descriptivo. No sé cuál era el tamaño de la casa, no sé, ¿no? Dónde ponían las vasijas, en el suelo, encima de la mesa, encima de un estante, al costado de la ventana. Probablemente la casa se llenó con 15 vasijas o probablemente se llenó con 100. Pero creo que lo que el texto demuestra es que Dios iba a proveer suficiente para satisfacer la necesidad de esa mujer y de su familia. Entonces, si hubieran habido más vasijas, seguramente Dios hubiera dado más aceite, pero eso es algo que no sabemos. Solamente podemos hipotetizar y podemos pensar en que Dios dio lo suficiente, ¿no? Como el caso, si me permiten, es un caso análogo, completamente lejano, ¿ya? Pero es análogo en cierto aspecto con la alimentación de los 5.000. O sea, ¿qué tal si hubieran habido, no 5.000, bueno, se supone que han habido más de 5.000, ¿no? Pero ¿qué tal si hubieran habido 10.000 hombres? O sea, habrían habido unas 17.000 personas, porque probablemente habían habido más familias. ¿Dios habría alimentado solo a 5.000 o habría alimentado a más? Yo creo que Dios habría alimentado a más, pero es algo que nosotros solo podemos hipotetizar, ¿no? Me parece que Dios satisface la necesidad, sea grande o pequeña, y en este caso, ¿no? Es algo que satisfizo correctamente y convenientemente. Gracias, profesor. Bueno, no tengo más preguntas, pero me quedo con esta reflexión que, bueno, yo no sé si es más que reflexión, pero entra profundo en mi vida y creo para los muchos que hemos estado participando esta noche, dice, aquí Dios iba a proveer lo suficiente. ¿Cuál es nuestra fe para nosotros? ¿Dios provee lo suficiente para nosotros o realmente queremos más y más y más? Yo creo que la palabra clave aquí es Dios iba a proveer a la mujer lo suficiente y que tenía que ver con su fe. Entonces, dependerá de nuestra fe y Dios proveerá lo que tiene para nosotros. Muy bien, con esto voy a dejar también con este tiempo con Ronald. Vamos a tener un tiempo muy especial que muchos esperamos por un recurso. Adelante, Ronald. Para estudiar. Bueno, muy buenas noches para Oh, todos. Sara. Es una bendición acompañarlos en esta oportunidad. Qué gran exposición tenemos en esta noche. De verdad que es un mensaje muy bonito y qué bonito ver que la palabra de Dios es tan aplicable a nuestra vida y que nos enseña de una manera tan especial y tan práctica que todos los días podamos aplicar. Esa de la fe, acerca de también vivir con propósito y qué bueno que tengamos ese mensaje en nuestras vidas. Y nosotros siempre en nuestros webinars los viernes ganamos por partida doble porque la palabra de Dios nos enseña a caminar, nos enseña a ser. Pero también ustedes, los participantes, siempre están ahí, también tienen un gran recurso desde sus países que en nuestros actos de los nombramos a escribir directo, enviar regalos. Y desde Perú, nuestro ganador Bardales. Muchas felicidades. En Colombia tenemos a Daniel Leal. En Bolivia, felicitaciones a Felipe Copa. En México tenemos a Guadalupe Orneis Tamara. Muchas felicitaciones para todos ustedes. Nos alegramos que puedan tener un recurso bíblico que va a beneficiar mucho sus vidas, van a aprender mucho y los invitamos a que se coloquen en contacto con las sociedades bíblicas de su país para reclamar su regalo. Y como siempre, si Dios nos permite, así como nos lo permitió hoy,
estar dentro de 8 días. Vamos a tener una exposición muy especial acerca del próximo webinar. Los invitamos a todos a que ustedes puedan estar con nosotros y vamos a hablar acerca de la figura del pastor en la Biblia, un tema muy, muy especial, un tema que va a ayudar mucho a los líderes, un tema que es propicio para nuestros tiempos, así que a través de la Biblia tenemos todo el fundamento para aprender. Va a ser expositor el pastor N. René. Así que los invitamos a todos a que ustedes se conecten. Recuerden que a través de nuestros canales ustedes van a encontrar siempre los links de conexión. Así que no solo se conecten ustedes, sino inviten a sus familias para que aprendamos todos de la palabra de Dios. Y bueno, aquí en Colombia ya son las 8:16 y les agradecemos a todas las personas que están conectadas alrededor de toda Latinoamérica. De verdad que es un privilegio poder compartir en esta hermosa noche con cada uno de ustedes. Tienda sus cámaras, queremos verlos, queremos despedir ese tiempo especial con cada uno de ustedes y hagamos una oración. Digámosle al Señor en esta hora que gracias por la oportunidad que nos da siempre de reunirnos, de tener esa armonía y esa disposición en el corazón de seguir aprendiendo de su palabra. Coloque lo que usted aprendió en esta noche en las manos de Él. Créame que en sus manos va a dar mucho fruto. Oremos en esta noche. Padre, en esta hora te agradecemos porque tú eres bueno, porque nos das la oportunidad siempre de aprender tu palabra, porque tú eres quien coloca el querer como el hacer por tu santa voluntad. Gracias por cada líder, gracias también por esta hermosa comunidad de las Sociedades Bíblicas Unidas, por esta fraternidad, por cada persona a la que tú has colocado en eminencia para que nos enseñe, para que nos instruya. Bendice cada hogar, bendice cada corazón, bendice los oídos que han escuchado esta palabra y permite que tu palabra corra y sea glorificada en cada lugar. Ayúdanos a ser esos portavoces que anunciamos esas buenas nuevas de salvación, que creemos en lo que puedes hacer. Ayúdanos a encontrar siempre el propósito que quieres para cada una de nuestras vidas. Bendecimos a todos los países, bendecimos a cada sociedad bíblica y te rogamos siempre tu ayuda para continuar con esta hermosa labor. Panda en tus manos, que la causa bíblica llene cada corazón, que cada Biblia que llega a cada lugar, Señor, transforme vidas como tú sabes hacerlo. Lo creemos en esta noche. Y bueno, les agradecemos a todos, especialmente por haber estado en esta oportunidad, compartiendo y encendiendo todas Voy a nuestras, repetir. les invitamos a que conectándose con nosotros y esperamos que ganen. Querida Sara, voy a repetir los ganadores porque muchos en el chat están preguntando por qué se recortó tu audio. Voy a repetir los ganadores según el país, ¿ok? En Perú, César Bardales. En Ecuador, Pascual Ilgán. En Guatemala, Emilio Castro. En Colombia, Daniel Leal. En Bolivia, Felipe Coca. México, Guadalupe López. Y en Panamá, Orneis Tamará. Entonces, para que puedan comunicarse con la Sociedad Bíblica de su país el día lunes y indiquen que han ganado este recurso bíblico en el webinar del día de hoy. Muy bien, queridos hermanos, vamos a habilitar los micrófonos para que puedan saludarse, también para que puedan saludar al profesor César y nos veríamos en 8 días. Dios los bendiga. Un abrazo para todos, gracias. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga. César, saludos, César. Pastor César, Dios bendiga a todos. César, chao. Bendiciones para todos. Adiós.